tiempo. Vamos a iniciar formalmente, aunque ya nos hemos divertido muchísimo, hemos copucheteado harto. Y ahora le damos la bienvenida nuevamente a Daniel. Lo acogemos con todo nuestro cariño de Chile, el que es tan chileno también. Bienvenido, Daniel, y este espacio es para ti, para compartir, para que nos cuentes un ratito. Y nosotros felices de que nos cuentes. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Un placer estar acá de nuevo con ustedes, compartiendo con gentecita que sabe cómo son las cosas cuando son del alma, como dirían por ahí. Y bueno, no sé si todas estuvieron en la sesión que hice el año pasado de Cuentos con el Alma. ¿Quiénes estuvieron? Raquelita sí, Carmen también, Gloria sí. Yo no me acuerdo. Sí, Olguita, hace tienes 2 años, ¿no? Ellas están repitiendo sesión. Dijeron, ¿puedo repetir sesión? Sí, repita sesión, 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 sesión. Sesión. Bueno, pero yo hoy quiero contarles primeramente la historia de un libro que tiene mucho que ver conmigo. Pues el escritor es colombiano y yo también. Comenzó a nacer hace más de 50 años y yo también. Se publicó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Y yo también. Yo también soy publicado en la ciudad de Buenos Aires porque cada vez que cuento cuentos hay público y cuando hay público uno es publicado. Entonces yo también. Y los protagonistas, los personajes principales de esta novela tienen una hija que se llama Amaranta. Y yo también. Les decía que tengo una hija chilena y se llama Amaranta. Vive en Ovalle. ¿Cachai? Así que yo también. Y ustedes no me lo van a creer, en solo 15 días de haber sido publicado este libro acá en la ciudad de Buenos Aires se vendieron 8.000 ejemplares. Y dicen que en esa época en Buenos Aires vivían solamente 8.050 personas. Quiere decir que 50 no leyeron ese libro, quedaron en 50, no tuvieron en cuenta el libro. Y dicen que esa gente que anda por acá por las calles de Buenos Aires toda enojona, toda que no se halla, que no sabe para dónde andar, que no se encuentra consigo mismo, son descendientes de esos 50 que no leyeron este maravilloso libro. Yo no sé si ya van teniendo más pistas para dónde vamos. Para que sigan teniendo pistas, es una historia donde hay una mujer que es la más bella del mundo y asciende al cielo, como Jesucito. Que me escupa un loco y que me parta un rayo si no es verdad. Hay dos gemelos que son igualitos, tan exactamente iguales que ni siquiera su propia madre los puede diferenciar. Hay vivos que hablan con los muertos. Aunque yo sé que acá también en este grupito hay unas brujitas que hacen lo mismo por ahí, ¿no? Hay un hombre que camina por las calles y siempre que anda caminando por las calles, él anda rodeado de una nube de mariposas amarillas. Yo no sé si ustedes conocen la canción, alguna vez la han escuchado, la cumbia que dice mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Sí, señoras, señoritas, señores y señoras que están aquí presentes, les estoy hablando de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Y ustedes quieren que yo les cuente al pie de la letra cómo comienza este libro para que vean que es una historia maravillosa, para que las que lo leyeron lo vuelvan a leer y las que no lo han leído lo busquen y lo lean? Comienza de esta manera maravillosa, comienza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era tan solo una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a las orillas de un río,
de aguas diáfanas y cristalinas que se precipitaban por un lecho de piedras redondas y pulidas tan grandes y gigantes que parecían huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente entonces que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Pero ¿cuál es el cuentito? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que pasa acá en esta novela maravillosa del realismo mágico? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son primos. Y parece ser, dice la copucha o el chisme, que un día en una visita se enamoran. Se enamoran perdidamente. Inmediatamente los padres se dan cuenta, la familia se dan cuenta que estos dos primitos se están enamorando y les dicen, no, entre primos no hay primores. Además existe una historia similar a la de ustedes acá en la familia, de unos primos que se enamoraron y por casarse tuvieron hijos con cola de... ¿Sabían ustedes? ¿Qué cola les salió a los hijos de los Buendía? Cola de chancho. Tenían colita de chancho los hijos que se casaron de los ancestros de la familia de los Buendía. Y el viejo de los Buendía estaba tan desesperado que no sabía qué hacer con esos rabos. Cada vez que les ponía los pantalones se enredaba la cola de chancho y no lo pensó dos veces, les cortó la cola y los muchachitos se desangraron. Así que les advirtieron a José Arcadio Buendía y a Úrsula Iguarán que si no querían vivir la misma suerte, no se siguieran enamorando. Pero ustedes saben cómo es el amor. Cosa tan rara que cuando se mete entre pecho y espalda, eso no hay santo que valga. Así que cuentan que un día el propio José Arcadio Buendía se acercó a Úrsula en una visita nuevamente y le dijo: primita, dicen que entre primos no hay primores, pero yo creo que yo definitivamente entre primo y primo más me arrimo. Y tengo la solución para este problemita que tenemos. Nos podemos casar. Ay, ¿cómo, José Arcadio? ¿Cómo vamos a hacer eso si tenemos hijos con cola de chancho? No te preocupes, primita, que no vamos a tener hijos con cola de chancho. Nos vamos a casar y no tenemos hijos. ¿Qué les parece? Muy bien, dijo Úrsula. Claro, esa es la solución, no tengamos hijos y así no nos salen con cola de chancho, ni nos salen siquiera. Y así fue que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se casaron. Y no tuvieron hijos. Oigan, y yo cuando cuento esta historia en los colegios a los muchachos, a los chiquitos, les digo, y no tuvieron hijos. Y pasaron muchos años y fueron muy felices, porque sepan que sus papás fueron muy felices cuando no los tenían a ustedes. Y todos me miran y hacen, ¡ah! Yo les digo, no, mentiras, pero ahora son más felices de tenerlos a ustedes, son el tesoro de los papás. Ah, bueno, dicen. Pues ellos fueron muy felices muchos años, hasta que un día, porque como les he contado en los conversatorios de los cuentos con el alma, siempre en los cuentos y en la vida llega el hasta que un día. Hasta que un día el gallo de pelea de José Arcadio Buendía le ganó en una pelea de gallos al gallo de pelea de su mejor amigo Prudencio Aguilar. Se usan las peleas de gallos en Colombia, ¿sabían ustedes? ¿En Chile hay peleas de gallos? Sí, también, ¿no? ¿O no? Creo que no. Clandestina, sí, yo creo. Puede ser, ¿no? Bueno, y cada vez va cambiando más la cosa, ¿no? Cada vez tenemos más conciencia con el ecosistema y con la naturaleza. Pero en Colombia hay peleas de gallos, hay corridas de toros. Y bueno, estaban en esa pelea y Prudencio Aguilar se picó, como decimos en Chile. Se picó. Levantó el gallito que estaba todo a mal traer, todo picoteado por el gallo de José Arcadio Buendía. Miró a José Arcadio y le dijo: ¡ja!
Ojalá tú fueras tan valiente como tu gallo. Así tal vez podrías darle hijos a tu mujer. Alta ofensa. Ojalá puedas darle hijos a tu mujer. Pues José Arcadio Buendía no lo pensó dos veces, miró a los presentes y les dijo, enseguida vuelvo. Miró a Prudencio y le dijo, y tú, Prudencio, ármate porque te voy a matar. Se fue a la casa, trajo la lanza cebada que había heredado de su abuelo. Prudencio Aguilar lo estaba esperando y no tuvo tiempo de defenderle. Y lo mató. Lo mató. Muertito quedó ahí. José Arcadio Buendía volvió a su casa y le dijo a Úrsula, y tú, quítate ese cinturón de castidad. Vamos a tener hijos. Y si has de parir iguanas, criaremos iguanas. Pero en este pueblo no habrán más muertos por tu culpa. Sí, Olguita, ¿qué tal eso? Te veo la cara de que dices, ¿cómo así? ¿Cierto? Si él fue el que la sedujo, que le dijo que se casaran, que no tuvieran hijos, él fue el de la idea y ahora le echa la culpa a la mujer. Pero así eran en esas épocas. Sepan ustedes que así era el machismo recalcitrante de aquellas épocas. Afortunadamente ahora estamos siendo un poquito deconstruidos, dicen hoy en día, ¿no? Estamos dejando de ser tan machirulos. Más o menos, dice la Gloria. Más o menos. Pues bueno, más o menos sepa que entonces esa misma noche José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se amaron. Y cuentan, aquí entre nos, que sus quejidos se mezclaron con los llantos de la familia de Prudencio Aguilar. Y cuentan también que desde ese día, en las noches de luna llena, el alma de Prudencio Aguilar se aparecía en la casa de los Buendía. Úrsula le decía a José Arcadio, acabo de pasar al baño y lo vi. Al fondo venía. Estaba buscando en el baño un poquito de agua para remojarse la costra que tenía acá, así de donde quedó la herida de la lanza. Porque se le reseca. Se puso un tapón de esparto y se le reseca la sangre esa. Y entonces anda buscando agüita por toda la casa y se remoja para que no le pique, porque le pica la costra. ¡Es mentira! Los muertos no vuelven, decía José Arcadio. Es verdad, le decía Úrsula, yo lo he visto. Y Úrsula, conmovida con el muertito que buscaba agua por toda la casa para remojarse la herida, empezó a ponerle recipientes por todos lados, en los pasillos, en la cocina, en el baño, hasta en la habitación. Le ponía recipientes con agua y veía el fantasma cómo llegaba. Y buscaba agüita. Una vez José Arcadio Buendía lo vio en la habitación así. Estaba durmiendo José Arcadio acostadito de medio lado en la cama, abrió los ojos y estaba ahí en el rincón, remojándose de una vasijita así con agüita al cuello. Se quedó mirando a José Arcadio y le dijo, José Arcadio, me mataste, José Arcadio, me mataste. Y así todas las noches, el fantasmita por la casa. Hasta que un día José Arcadio Buendía se levantó una noche dispuesto a volver a matar a Prudencio Aguilar porque ya lo tenía hasta la coronilla y lo vio que venía ya en el pasillo así. Y le dijo, ¿sabes qué más, Prudencio? Me tienes cansado, harto, aburrido de tu cuentito de me mataste, José Arcadio, y que necesito agüita y todas esas cositas. Vamos a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a ir de este pueblo y te lo vamos a dejar para ti solo a ver si puedes descansar en paz. Te dejamos el pueblo y nos vamos a buscar otro lugar. Y cuentan que esa es la historia de por qué José Arcadio Buendía, Úrsula y Guarán se van con sus corotos, con sus pilchas, convencen a algunos vecinos, a algunos amigos que se vayan con ellos y se van a buscar otra tierra, la tierra que nadie les había prometido.
Es así como deambulan por la ciénaga y por la selva comiendo 6 meses carne de mico y de serpiente, buscando una tierra cerca al mar, hasta que cuentan que una noche acamparon a las orillas de un río de aguas diáfanas y cristalinas, que se precipitaban por un lecho de piedras redondas y pulidas que parecían huevos prehistóricos. Y ahí a las orillas del río, en esa acampada, José Arcadio esa noche soñó que en ese lugar existía una ciudad toda enterita construida con paredes de espejos. Una ciudad de casas con paredes de espejos. Y entonces en el sueño José Arcadio Buendía deambulaba por esa ciudad y le preguntó a alguien que cómo se llamaba la ciudad. Y ese alguien le dijo, Macondo. Macondo, hondo, le resonó la palabrita en la cabeza muy hondo, Macondo. Al otro día se levantó y le dijo a sus amigos y vecinos con los que iban haciendo la travesía que se iban a quedar ahí, que hicieran un clarito ahí a las orillas del río en ese bosque y construyeran sus casas y que iban a vivir ahí y que iban a fundar un pueblo que se llamaría Macondo. Y así se formó el pueblo de Macondo, tan nombrado por todas partes, que en Colombia lo buscan todavía por muchos lados y no lo han podido encontrar, pero dicen que existió. Oigan, muchos años después, José Arcadio Buendía habría de entender el significado del sueño. Ustedes, muchas que trabajan con los significados de los sueños, José Arcadio Buendía muchos años después entendió el significado del sueño de las casas con paredes de espejos. Aquella tarde que fue a conocer el hielo. Lo estaba exhibiendo en Macondo un gitano gigantesco de torso desnudo, pecho peludo, cabeza rapada, con un anillo en la nariz y otro anillo de hierro en el tobillo amarrado con una cadena que custodiaba un cofre gigantesco de pirata. Cuando se abrió la tapa del cofre gigantesco, salió un aliento glacial. Vean, ¿qué es un aliento glacial? Cuando ustedes abren el refri y sale un humito, ¿han visto así en el congelador? Eso es un aliento glacial. O así por lo menos lo llama en su maravilloso lenguaje García Márquez. Yo siempre le digo a la gente cuando les cuento esta historia, cuando estén en su casa y tengan invitados y abran el freezer y salga ese humito, ustedes pueden decir, ¡ay, cierra rápido que se está escapando el aliento glacial! Y van a quedar como príncipes y como reyes ahí diciendo esas palabras maravillosas. Cuando se abrió el cofre salió un aliento glacial y estaba un cubo gigantesco transparente que parecía atravesado por miles de agujas de colores que se veían tras la claridad del crepúsculo. En ese momento los dos hijos que habían estado ahí con su padre, José Arcadio Buendía, estaba con sus dos hijos, Aureliano y José Arcadio hijo. Aureliano es el coronel. Por eso la historia empieza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esa fue la tarde. Están ahí los tres, están viendo el aliento glacial, están viendo el cofrecito. Y entonces José Arcadio siempre le explicaba todas las cosas que sucedían de la naturaleza a los hijos porque era un gran padre. Inmediatamente los dos muchachos se quedaron mirándolo así como, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es esto? Y José Arcadio, que nunca habían visto el hielo jamás en la vida en Macondo ni en Colombia existía todavía, inmediatamente se quedó pensando y dijo, es el diamante más grande del mundo. No es un diamante, dijo el gitano, es hielo. ¿Qué? José Arcadio estiró la mano para tocarlo. Y en ese momento el gitano le apartó la mano y le dijo, 10 reales si quieres tocarlo. Sin pensarlo dos veces metió la mano al bolsillo, pagó los 10 reales
y puso la mano y el corazón se le henchía y le palpitaba a toda velocidad ante el contacto con el misterio. Es que ustedes imagínense nunca haber visto un trozo de hielo en la vida. Entonces pagó 20 reales más para que sus dos hijos lo pudieran tocar. Arcadio hijo dijo que no, que él no iba a tocar esa vaina. Pero Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, dio un paso al frente y puso la mano encima y dijo: está caliente, quema. Ustedes han visto que el hielo, si se lo ponen y lo sostienen en la mano, les puede quemar. A los niños en los colegios les digo, y no se les ocurra nunca ir a poner la lengua en el freezer porque se les queda pegada. Y estoy seguro que es lo primero que hacen al llegar a la casa, ir y meter la lengua allá. Muy bien. José Arcadio Buendía entonces y Úrsula Iguarán finalmente tuvieron hijos. ¿Se dieron cuenta? Ya lo vimos a José Arcadio con sus dos hijitos conociendo el hielo. Tuvieron 3 hijos. Arcadio Buendía hijo, Aureliano Buendía el coronel y una niña que se llama, ¿quién se acuerda cómo se llama mi hija? Amaranta. Muy bien, Amaranta Buendía. Muy bien, Ana Beatriz. Amaranta Buendía. Después se sumó una más a la familia, la adoptadita Rebeca. Llegó un día con un saquito lleno de huesos, que eran los huesos de sus padres. Cloc, cloc, cloc sonaba el saquito y toc, toc, toc golpeó a la puerta. Venían con una cartita que decía: por favor ayuden a mi hija, soy hija de Rebeca y Cipriano Mosquera, que eran amigos supuestamente de los Buendía cuando vivían en el otro pueblo. La mandaron para que la adoptaran. La adoptaron porque no tuvieron más remedio. No le pusieron remedios, casi le ponen remedio porque no tenía más remedio, ¿no? Pero no le pusieron remedios porque en esta novela hay 2 remedios más: Remedios la Bella y Renata Remedios. Le pusieron Rebeca, que así decía en la carta, y la adoptaron. Y cuentan que esa muchacha se fue inmediatamente a dormir a la habitación de los otros 3 niños, dormían ahí y había una indígena que los cuidaba, que se llamaba Visitación. Y cuentan que una noche Visitación estaba cuidando a los niños, durmiendo, como a eso de las 4 de la mañana escuchó un ruido extraño en un rinconcito de la habitación. Pensó que como vivían prácticamente en la selva se había metido algún animal a la habitación, alguna cosa. Pero escuchaba una cosa así como... así en el rinconcito de la habitación. Entonces la indígena se levantó y vio que era Rebeca, que estaba en una mecedorcita en la esquinita así con un dedito chupándose el dedo, meciéndose y con los ojos abiertos como un gato en la oscuridad. Visitación se quedó mirando esos ojos y no lo podía creer. Inmediatamente constató que en esos ojos estaba el síntoma de una enfermedad contagiosa, de la cual Visitación y su hermano, los 2 indígenas que trabajaban en la casa de los Buendías, habían huido de su tribu por esa enfermedad. Habían huido porque era la enfermedad, era una peste. Si también hay pandemias en 100 años de soledad. Y una pandemia mucho más terrible que el COVID. Era la peste del insomnio. Nadie volvería a dormir en Macondo. Ustedes dirán, pero ¿por qué es más terrible? Lo mismo preguntó José Arcadio Buendía el otro día en el desayuno cuando Visitación le contó. Y Visitación les dijo, es muy terrible porque nadie más vuelve a dormir nunca más en la vida. Y es contagiosa, muy contagiosa, muy contagiosa. Es mentira, son supersticiones de estos indígenas, dijo José Arcadio. Además, mucho mejor no volver a dormir. Tenemos más tiempo para trabajar y para inventar día y noche trabajando y inventando cosas.
porque a José Arcadio Buendía le encantaba inventar cosas y trabajar novedades para salvar a la humanidad. Él siempre quería salvar a la humanidad. Sí, vamos a poder salvar a la humanidad mucho más rápido si no dormimos. El mal de la humanidad es que duermen. Entonces Visitación ahí explicó por qué era más terrible que el COVID. Le dijo, es que el problema no es que no puedas dormir, sino que de pasar tiempo, tanto tiempo sin dormir, se empieza a perder la memoria. Primero, uno empieza a olvidar el nombre de las cosas. Después, ¿para qué sirven? Después empieza a olvidar el nombre de uno mismo y después él olvida de uno mismo y de uno para qué sirve. Y así no vas a saber nunca quién eres ni para dónde vas. José Arcadio Buendía, al ver que después de 50 días empezaba de verdad a olvidar las cosas, que no sabía cómo se llamaban, le dijo a Úrsula, tengo la solución, ya sé qué vamos a hacer. Y se levantó esa mañana muy temprano, salió de la cama, no dormían, pero igual se metían a la cama, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo así que se levantó si estaban en la peste del insomnio? No, igual se metían a la cama y estaban toda la noche ahí, como nos pasa a muchos a veces, ¿no? Dando vueltas y vueltas y vueltas, tortura terrible esa peste, ¿se imaginan? Bueno, se levantó de la cama y empezó a tomar papelitos, cartelitos y empezó a marcar las cosas. Silla, y la pegaba en la sillita. Ventana, y la pegaba en la ventana. Puerta, y la pegaba en la puerta. Salió al corral y empezó chancho, vaca, gallo, gallina, a la huerta, corral, a la huerta, papa, cebolla, yuca, malanga, guineo. Y fue marcando todo. Y después siguió pasando el tiempo y un día se levantó y dijo, oiga, ¿y qué va a pasar el día que olvidemos, que nos acordemos qué cosas son porque están marcadas, pero que nos olvidemos para qué sirven? Y Úrsula le dijo, claro, ¿qué vamos a hacer? Hay que corregir el invento. Inmediatamente fue y entonces tomó el lápiz y puso, silla sirve para sentarse, mesa sirve para comer, ventana sirve para asomarse y chismosear con la vecina, vaca sirve para ordeñarlas, sale leche y da café con leche. Y así vivían sosteniendo esta realidad escurridiza a partir de la palabra escrita, pero a que habría de desaparecer para siempre el día que olvidaran el valor de la letra escrita. Afortunadamente esto no fue así. Melquiades, uno de los gitanos, el mejor amigo de José Arcadio que se volvió con el tiempo, uña y mugre, poto y calzón como decimos en Chile, siempre llevaba los inventos, las últimas maravillas de la humanidad se los llevaba a José Arcadio para que inventara cosas. Los encontró perdidos en la peste del insomnio y de la memoria. Y como Melquiades era un sabio, tenía cositas para todos, les dio una gotita a cada uno en el pueblo y recuperaron la memoria. Y desde ese día en Macondo volvió a vivir la humanidad en paz. Y mil historias como esta, muchísimas historias más. La de Remedios la Bella, la de Mauricio Babilonia. Remedios la Bella que ascendió al cielo, les contaba, ¿no? Era una mujer muy, muy hermosa, bisnieta de Úrsula de Guarani y José Arcadio Buendía. Era una niña muy hermosa y muy inocente que no sabía por qué era tan bella y por qué todos los hombres la perseguían, porque ella no entendía nada del amor, no entendía nada de esas cosas. Andaba con un camisón desnuda por debajo y todos los hombres enloquecían, caían muertos de amor por ella. Y ella decía, pero qué insulsos, qué estúpidos morirse de amor. Y Úrsula decía que ella siempre iba a tener una muerte extraña, porque sabía que era un ser, que no era un ser de este mundo. Una vez en un colegio les dije, ¿quién se imagina una muerte extraña para esta mujer? Y un chico me dijo, yo sé una muerte extraña. Yo le dije, a ver, ¿cuál? Me dijo que muriera ahogada en el mar de Bolivia.
Buena. Contadito son así los muchachos, muy inteligentes y muy ágiles en la imaginación. Cuando terminamos la función le dije, me dijo, se acercó y me dijo, qué buena la del mar de Bolivia. Yo le dije, sí, un poco cruel, ¿no? Me dijo, sí, pero buena, ¿no, profe? Y sí, tuvo una muerte extraña. Una tarde que estaban sacando unas sábanas que estaban secas en el patio, que las estaban guardando y doblando, estaban todas las mujeres de la casa. Ella estaba con Amaranta, su tía, doblando las sábanas y de pronto llegó un viento así potentísimo y tomó la sábana que tenía Remedios la Bella y Amaranta le rapó la sábana a las manos de Amaranta. Remedios se quedó aferradísima solita a la sábana y así como un parapente, como un paracaídas pero al revés, comenzó a elevarla, a elevarla, a elevarla y subió al cielo y nunca más volvió. Nunca más se supo de Remedios la Bella. La gente del pueblo decía que era mentira, que Remedios la Bella se había ido con algún hombre y les daba vergüenza admitir que su hija se había perdido con un bandido por ahí, cualquiera que había pasado. Pero fue verdad, Remedios la Bella ascendió al cielo. Dicen que su abuela Úrsula estaba ahí presente. Todo el mundo se enloqueció cuando vieron que la niña se iba y que se elevaba con esas sábanas, excepto ella, su abuela Úrsula. Gabriel García Márquez cuenta este pedacito de la historia de esta manera. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para comprender la presencia de aquel viento irreparable que elevaba las sábanas, y con ella a Remedios la Bella que se elevaba por los más altos aires, y que decía adiós con la mano, y se despedía de la tarde de los escarabajos y las dalias, y se elevaba por los más altos vientos donde no pudieron alcanzarla ni siquiera los más altos pájaros de la memoria. El femenino. 1000 historias como estas suceden en esta novela maravillosa. 1000 historias que no se las puedo contar yo y todas, porque eso sería contarles como 100 años de soledad. Maravillosa, maravillosa. La evolución completa. Muchas gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. Ay, Un placer. qué maravilla. Me dieron ganas de leerlo de nuevo, sí, porque ya no me acordaba mucho. Sí, pasa mucho eso, da muchas ganas de leerlo de nuevo o de empezarlo a leer los que no lo leyeron nunca, ¿no? Sí. Es una maravilla, a mí me han pasado, yo soy fanático de ese libro, lo trabajé muchos años en Colombia y luego qué espectáculo que hice acá en narración dura 45 minutos, casi 50 minutos completo en vivo, digamos, ¿no? En Zoom es un poquito más difícil, pero cuando vaya a Santiago les voy a hacer la invitación y cuando lo presente es hermoso en vivo. Y surgió a partir de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando cumplió los 50 años de haber sido publicado por primera vez acá en Buenos Aires, me pidieron que lo montara para niños. Y ahí entonces yo me lancé a una epopeya porque es una locura contar esto para niños, pero funciona maravilloso, es hermoso. Yo les voy contando así un poco como les conté a ustedes, un poco coloquial, que la abuela que estaba ahí, que ella sabía que iba a tener una muerte rara, no sé qué, y les cuento poéticamente como cuenta García Márquez, y los niños entran como en una especie de catarsis cuando escuchan la manera poética, ¿no? Yo los veo que como que dicen, esto mismo que nos acaba de explicar es lo que está diciendo ahora poéticamente, ¿no? Es muy hermoso. Y yo al remontarlo también fue muy potente, fue muy lindo. Yo no paraba de llorar en algunos momentos, en algunos paisajes de ver cómo cuenta de una manera maravillosa, ¿no? Ese lenguaje que tiene
para contar. El vocabulario, la poética es maravillosa, ¿no? Eso, por ejemplo, del aliento glacial, yo sé que nunca se le olvida a nadie más. ¿Sí? Así que bueno, invitadas a que lo vuelvan a leer o a que lo lean por primera vez. Y ahora vamos a hacerle un regalito a Marisol. Gracias. Uy, mágico, mágico lo de Gabriel García Márquez, me encantó. Lo voy a volver a leer, me motivaste profundamente. Gracias Buenísimo. por la magia. Buenísimo, buenísimo, con mucho cariño Marisol y para toditas todas, un placer de verdad. Yo feliz de contar con ustedes. Este cuentito que le gusta mucho a Marisol, creo que lo han escuchado alguna vez, es un clásico de mi repertorio. Siempre lo piden, ha estado muy de moda, se vende como pan caliente. Cuentan que ella era la mejor tejedora de toda la región. Era tan experta en los artes del tejer que cuando amanecía triste, si no había sol, si estaba nublado como amaneció Santiago hoy, ella rápido iba a su telar y tejía un sol y se tejía un día soleado. En las noches cuando no podía dormir, se tejía una noche llenecita de estrellas para contar una a una las estrellas y quedarse dormida. Ella misma se había tejido su casita con un antejardín maravilloso y un caminito que conducía a las orillas de un río de aguas diáfanas y cristalinas, que siempre no mentiras, a un río hermoso que ella misma había tejido. Y así vivía esta tejedora feliz, tejiendo todo lo que quería, todo lo que necesitaba y todo lo que deseaba. Hasta que un día se le ocurrió tejerse un hombre. Se buscó los hilos más tiernos, pero a la vez los hilos más fuertes. Los llevó a su telar y le dedicó todo el tiempo del mundo a su obra maestra. Cuando lo terminó de tejer, lo llevó a su habitación. Se miraron a los ojos y soñaron con los hijos que iban a tener. A la mañana siguiente él se levantó feliz, orgulloso de ser el esposo de la tejedora más experta de toda la región. Y de una vez pensó y dijo, pero los hijos que vamos a tener, cada uno debería tener su habitación y aquí solo está la nuestra. ¿Podrías tejer 2 habitaciones más? Sí, claro, dijo ella, tienes toda la razón, y se fue a su telar y tejió 2 habitaciones más. Y le dijo, ¿y dónde van a jugar los niños? ¿Podrías tejer un patio con juegos y con una piscina, por ejemplo, para que puedan nadar? Tienes toda la razón, mi amor, sí, se fue a su telar y tejió. Y no te olvides de una caballeriza y unos caballos, y ya ella estaba todo el día en el telar y él pasaba de vez en cuando nomás por ahí y le pedía cosas que tejiera. Y ella tejía y tejía día y noche y un día se dio cuenta que estaba mucho más sola que al principio. Así que esa tarde, cuando se dio cuenta que estaba mucho más sola que al principio, regresó a la habitación y la encontró como todos los días, durmiendo a pierna suelta ahí en la cama. Pero de pronto se dio cuenta que un piececito se le salía por la frazada y se dio cuenta que en el dedo gordo del pie había una hebrita suelta. Y no lo pensó 2 veces. Se acercó, tomó la hebrita y tiró. Jaló, 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 jaló. Cuando este hombre intentó incorporarse, ya le quedaban las últimas 4 carreritas de la frente. Y cuentan que en ese momento ella tomó esos mismos hilos, los más tersos, los más suaves para subir los más fuertes. Los llevó inmediatamente a su telar y con esos mismos hilos comenzó a tejerse un nuevo amanecer. Gracias. Precioso. Precioso.
Qué hermoso. Muy, muy hermoso. Oye, son tremendamente evolutivos todos sus cuentos, es como para poner conciencia a la conciencia de lo que Oye, estamos Dani, haciendo ahora. Maravilloso. Dani, yo pensé que se iba a tejer otro hombre, fíjate. ¿Qué tejió ella? Yo pensé que se iba a tejer otro hombre. Suele suceder también, sí. Y después dicen tropecé de nuevo y con la misma piedra. Claro. Ya había aprendido la tejedora. Siempre No, les no, dejaba, oye, Dani, siempre les dejaba un hilito suelto por si acá, en la claro, punta claro, del claro. pie, para tirar. ¿Ah? Está buena eso, sí. Milito suelto. Ah, Pero es súper considerada con el masculino, pues, porque ella está consciente que al ser complementario ya toma lo del otro y se lo deja. Y sigue creciendo y sigue creando. Muy sabia. Súper considerada, me gustó eso, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Claro. Claro. Que así se hace la vida, parece. Así Oye, sea. Danielito, ¿qué tienen de sintergético tus cuentos? Alguien me preguntó eso. ¿Qué tienen de sintergéticos? Yo creo que, bueno, lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Casualmente, el otro día hablaba con mi psicólogo y le decía que los cuentos, sin menospreciar, ¿no? Y sin echarle tierra, digamos, a las otras artes escénicas, una cosa maravillosa que tienen los cuentos es que es como que uno entra en un sueño, como que, me decía el psicólogo, claro, es como que le diriges un sueño a los otros. ¿Sí? Entonces las cosas que vives cuando escuchas una historia son cosas que tienen que ver con tu subconsciente, ¿no? O sea, todos vamos a Macondo, todos vemos la casa de los Buendía, pero el pasillo que ustedes ven, cada una es el pasillo de cada uno propio, de la casa de los abuelos, un referente común que ustedes tienen cada una en su mente. Y que algo tienen digamos, conectar con esa imagen, ¿no? Algo les viene a decir que lo trabajan ahí al escuchar la historia, que lo trabajamos todos porque todos hacemos ese viaje, ¿no? Exacto. Y entonces el subconsciente está ahí todo el tiempo en este viaje conectando con todo lo que te pasa a ti o te ha pasado en la vida, ¿no? Eso digamos así como un poco más desde la psiquis, ¿no? Pero además también son historias que, por ejemplo, con los niños sobre todo, purgan emociones, ¿no? Normalmente hoy en día los narradores o los profesores, cuando uno cuenta cuentos, no quieren que les cuenten cuentos de muerte, por ejemplo. Y es un error gravísimo porque es la manera donde los niños pueden purgar la emoción de la muerte, pueden ese susto que tienen, por ejemplo, el niño siempre de que los papás mueran. Si mueren en el cuento, ya murieron en el cuento y ya en la vida real no les va a pasar a ellos, ¿no? O el cuento les plantea la solución de cómo salen adelante, por ejemplo. ¿Sí? Es un espacio fantástico donde uno puede purgar emociones. Oye, Dani, qué importante lo que tú dices de los cuentos para los niños, ¿ah? Y cómo ellos
¿cómo se llama? Se agarran al cuento y dejan volar la imaginación, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la medicina antroposófica, los cuentos en la medicina antroposófica son súper importantes para los niños. Sí, 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 sí. Y Hay un libro maravilloso de Bruno Bettelheim se llama, que se llama El psicanálisis, los cuentos de hadas. Y ahí es maravilloso leer cómo él cuenta, digamos, todo, y explica muchos cuentos, ¿no? Explica, eh, no sé, Hansel y Gretel. son bastante crueles los cuentos y los niños los aceptan perfectamente bien, con mucha naturalidad. Les encanta el terror, les encanta lo Mm. sangriento, les encanta Sí, Porque todos los cuentos tradicionales son bastante crueles, po. Hansel y Gretel, por ejemplo, y yo por lo menos siempre se los contaba a mis hijos y después a mis nietos esos cuentos. Yo claro, lo otro que yo le quería comentar a Daniel también implica en esto de la sintergética, tu relato es muy ameno y tu relato es tranquilo, digamos. A pesar de lo que estás diciendo, siempre mantienes como la calma y es muy fácil hacer la imaginería de la forma que tú lo vas contando. Yo creo que eso tiene un grado también importante, digamos. claro, claro, claro. Claro, ahí hay una suerte también de terapia en el sentido en que, como tú dices, esa imaginaría y ese ritmo hace también que tú de verdad puedas hacer el viaje, ¿no? Y hacer momento presente, ir a donde sucede la historia, ir a ese viaje, ir a Macondo, ver el río, ver las casas de paredes de espejos, ver el gitano con el cofre, el aliento glacial. Estás bien, te sales de tu casa, te sales del lugar, vas a ese otro lugar, ¿no? Y ahí hay toda una catarsis maravillosa, digamos. La mente deja de pensar en el supermercado, en qué voy a hacer ahora en la cena, ¿sí? Haces tiempo presente. Mm. El Además es símbolo. lindo jugar, ¿eh? Jugar, se imagina, se juega, se va al pasado, es súper lindo, sí. Sí, Y todo el simbolismo que sale ahí, pues es extraordinario. Todo lo de Makoto que contaste es el proceso de la evolución humana completo. Hasta la célula de espejo aparece. O sea, todo lo sintergético apareció ahí. Yo lo encontré extraordinario. Porque claro, claro. todo va símbolo por símbolo, si uno lo va desglosando la palabra, te vas a quedar pero asombrado de cómo él pudo, cuando llega a las piedras redondas, el proceso, las aguas cristalinas, la transparencia, el congelamiento, el calor. Sí, todos los símbolos sintergéticos que nos han mostrado están ahí completos. Está precioso ese cuento para traducirlo. Qué maravilla, ¿no? Una maravilla. Sí, sí, sí. Y fíjate cómo le llega a cada cual lo que le tiene que llegar, digamos, ¿no? En lo simbólico, digamos. A mí me pasa mucho también, bueno, y yo como narrador también soy testigo, de una cantidad de simbolismos que he ido descubriendo en cada contada de una historia, ¿no? Yo siempre digo, hay cuentos que yo llevo 20 años contándolos y cada vez el cuento va creciendo y yo voy creciendo con él y me va diciendo cosas de acuerdo a las cosas que voy viviendo en mi vida, ¿no? Y cosas que yo de pronto, a ver, hay una teoría que yo planteo siempre en la narración y se lo planteo mucho a los narradores. Les digo, no es de memoria, no trabajen desde la memoria, trabajen desde el habitar la historia, abrir el portal y entrar a la historia.
Y me parece que eso tiene mucha conexión con lo sintergético, ¿no? Mucho. Yo digo que nosotros cuando decimos, yo les voy a contar en este momento la historia de algo que no sé qué, estoy haciendo una imaginería para abrir un portal, diciendo, ábreme el portal que voy para ese lugar. Y esa sensación es súper mágica. Yo me acuerdo cuando hice el taller contigo, esto como de entrar y a mí me dio como susto porque como que me perdí en ese portal, porque tú entras al cuento, o sea, si tú no entras ya no sirve para nada porque todo se cae. Y me acuerdo que tú contabas ahí, Daniel, cuando hiciste cuentos con la gente que estaba privada de libertad y que fue súper bonito porque ellos te dijeron después de escuchar los cuentos que hacía tantos años que no salían y contigo salieron. Y eso lo Qué encontré, bueno. pero heavy, Claro. así como de, claro, porque en el fondo tú regalas imágenes, sensaciones Claro. y verbalizas cosas que a veces uno no pone en palabras, entonces es un viaje súper mágico que tú puedes además sanar en ese recorrido, absolutamente. Jugar, sanar, conocer, vivir y sentir, entonces es precioso. Qué lindo que te acuerdas de esa anécdota. Esa anécdota es muy potente, sí, muy potente. Además me acuerdo que era en una cárcel en Mendoza y era el día de visita. Y estaban como en una galponcito donde tenían unas mesitas como un quincho muy grande. Imagínense de una cárcel, o sea, muy inhóspito también, ¿no? Y yo estaba un poco nervioso porque pues era su visita, estaban las novias, las mamás, los hijos. Y yo decía, bueno, quieren compartir con su familia y yo vengo acá a contarles cuentos y además aburridos ahí de estar encerrados toda la vida, sí, no van a querer saber nada de cuentos. Entonces les dije, bueno, voy a robar un poquito de su tiempo, yo sé que es la visita, no sé qué, pero son cuentos y eso vine a hacer, a compartir con ustedes lo que yo hago, lo que yo amo hacer, espero que... Y empecé a contar y empezaron así de a poco, estaban charlando con la mamá o con la novia, yo me acuerdo que con la comida, con los portacomida que les llevaban o los sándwiches o las cositas y empezaron así poco a poco a dejar y a mirarme y a mirarme y a mirarme. No hice una función muy larga, yo creo que fueron 15 minutos, para también respetarles un poco su espacio de visita. Y cuando terminé les dije, bueno, muchas gracias, no sé qué, y eso se paró, uno me acuerdo que era un tipo muy alto, y dice, no, gracias a ti porque después de muchos años, por fin, por primera vez, puedo salir de acá. Qué lindo. Rafa, tu espacio de libertad. Y fue como, uff, fue impresionante. Y claro, yo creo que es eso, yo creo que incluso eh, hay una especie de teletransportación. Yo insisto que abrimos los narradores, abrimos un portal y lo llevamos a la gente a ese lugar, ¿sí? Y hacemos el viaje. Y cada vez que yo abro ese portal voy a ese lugar y es como... Hay otra narradora colombiana que dice que contar cuentos e ir al lugar es como una casa a la que recién te mudas. Y que en las primeras contadas de una historia es como cuando uno recién se ha cambiado de esa casa y no la conoce muy bien y empieza a reconocerla y sabe que por acá está el baño, ah, no, era para el otro lado. O se da cuenta que para ir al patio es más rápido por la puerta de la cocina que por la puerta del garaje. Y empieza a habitarlo día a día en cada vivida, en cada día, digamos. Así también digo yo que hacemos los narradores, vamos a habitarlo día a día en cada contada. Y en cada contada vamos descubriendo nuevos lugares, vamos conociendo a los personajes. Me pasa muchas veces que yo digo, oh, qué raro estaba hoy Prudencio Aguilar. Estaba como más calmado, no estaba tan rabioso como siempre que está rabioso porque le mataron el gallo. ¿Sí?
Hoy estaba como más... Silencio. O cosas como, por ejemplo, les contaba la sesión pasada, hay un cuento de un pescador que es experto en el arte de la pesca, se va a la mar, se sienta en su canoa, no se mueve porque sabe que si se mueve los peces se espantan con el movimiento, no piensa porque los peces te pueden leer el pensamiento. Simón Pescador es capaz de paralizar los latidos de su corazón para que los peces no se espanten, pero en 50 años de vida jamás ha pescado un solo pez. ¿Sí? Entonces una vez mi pareja me decía, yo siempre que te escucho eso, me pregunto, ¿tira la red o no tira la red? ¿O solo se queda ahí haciendo todas las artimañas? Entonces yo le digo un día, yo le digo, yo no, en realidad yo no he visto que tire la red, o como que tiene temor de tirarla. Le decía yo, y eso es lo mismo que me pasa a mí cuando a veces voy a vender una función y voy a cobrarla. Tengo temor a cobrar. ¿Sí? Y me doy cuenta ahí en ese momento con el cuento después de haberlo contado 10 años. Por primera vez de mucho tiempo, en el momento que yo, Daniel Hernández, tengo que hacer esa catarsis y hacer que me caiga esa ficha, ahí aparece la historia de la red, por ejemplo, ¿no? Y así con un millón de historias que te dicen cosas, que se te aparecen situaciones que te están, como los sueños, ¿sí? Que te están sanando, que te están contando, te estás contando a ti mismo también, ¿no? Pero aquí con la narrativa es activo. Tú nos estás entregando la vibración sonora, nos estás induciendo a la imagen y con la cadencia de tu verbo, de tu palabra, y nos estás poniendo el fa sostenido aquí para llevarnos y después subimos y armamos el cuento entero para cada uno. Es una maravilla. Muchas gracias. A ti, Liliana, muchas gracias, muchas gracias. Sí, eso les iba a comentar también, que a diferencia, porque la literatura está muy cercana, ¿no? Cuando lees un libro también tienes, digamos, esa posibilidad de vivir tus propias imágenes, Sí. a diferencia del cine, del teatro, de otra arte narrativa, digamos, ¿no? Pero lo que tiene la narración es eso, que está resonando con tu voz y con la voz de los otros, ¿no? Exacto. Y con todo el etérico aquí. Claro, Mm, claro, es un viaje en comunidad además, ¿no? sí. Como que nos tomamos de la manito todos y vamos al viaje. Vamos a tener Sí. que aprender a manejar mejor la palabra amorosa, la palabra armónica, que llega a los 972 vibraciones a los 1000. A los 1000. Sí, pero tenemos que pasarlo con la palabra. Yo siempre insisto que es un tema de la imagen, o sea, del viaje. Es como que si yo no veo lo que está, si yo no habito el cuento, no entro al portal, puedo ser un experto en oralidad, en oratoria, pero no transmito nada si no tengo esa capacidad de entrar, abrir el portal y ver lo que está pasando, hacer el viaje, ¿no? ¿Qué Hay que ves? ser parte del cuento. Hay que entrar. Hay que ser parte. Hay que entrar al cuento. Claro, miren, hay una anécdota muy bella de un narrador colombiano. Estamos en un festival internacional muy famoso, público lleno, sala llena, 500 personas. Y este está contando una historia que él adapta de un cuento de tradición oral que se llama El gorro del rey, que el rey pide que adivine quién sabe el material
cuál es el material del gorro del rey, el que adivina el material del gorro del rey se casa con la princesa, ¿no? Que es un esquema de tradición oral muy repetitivo en todas las culturas, ¿no? El rey que ofrece la princesa a cambio de alguna sabiduría, digamos, ¿no? Que eso también se puede discutir de lo machista y todo, pero ahí hay todo un tema del padre y la hija, de cómo se emancipan y todo un tema potente que lo habla Bettelheim, por ejemplo. Bueno, estoy yendo para otro lado. Camargo hace esa adaptación del gorro del rey con una película que se llama El Barón de Munchausen. El Barón de Munchausen, el personaje principal tiene tres personajes que le ayudan a solucionar las aventuras que él tiene, que es el hombre más fuerte, el hombre más veloz y el hombre que tiene la mirada más larga en el mundo. Son estos tres. Entonces Camargo está contando esa historia y entonces después él decía, es tanto lo que yo me voy al ego que me salgo del cuento, me salgo del umbral del cuento y me voy a gozarme con el público y cuando vuelvo al cuento me doy cuenta que se me ha olvidado pasar por un personaje. Entonces no lo podemos creer porque él dice en la función, dice, uy, aquí me pasó algo terrible. Ustedes vieron que cuando yo pasé por no sé qué, sé cuándo, yo no vi a este personaje, no sé dónde estaba. Así que tengo que devolverme la historia, rescatarlo, porque si no la historia no se puede terminar. Entonces me voy a devolver. ¿Se acuerdan que estuvimos en no sé qué, que te pasó por y cuenta la historia al revés? Se devuelve, se devuelve, se devuelve, hasta que llega donde supuestamente siempre encuentra al personaje. Y le dice, hermanito, ¿qué le pasó a usted? ¿Dónde estaba? Que yo pasé por acá y no lo vi. Y todo el público no sabía qué estaba haciendo, que estaba loco. Y le decía, y el personaje le decía, ¿cómo que no me vio? Usted estaba tan enajenado con el público y tan feliz que era un gran narrador que por eso no me vio, pero yo estaba sentado donde siempre lo espero, acá en esta piedra. No, perdóneme, vamos, porque sin usted no puedo terminar el cuento, le dice. El personaje le dice, no, yo ya no voy porque usted me dejó botado y eso no se le hace, para que aprenda y para que no sea tan egocéntrico. Y se arma este soliloquio el Diego Camargo en ese teatro. Todos nos agarrábamos la cabeza así, no podíamos creer, pero era esa capacidad de estar, de creer verdaderamente o de habitar verdaderamente el lugar, ¿no? En un momento le dice, por favor, hermanito, le suplico, venga conmigo porque sin usted no puedo terminar la función. No me haga esto, acompáñeme. ¿Sabe que a cambio de eso, mañana para la clausura, prometo hacer un cuento donde usted sea el protagonista, pero acompáñeme a terminar esta historia? Y le dice, está bien, no sé qué, y vuelve otra vez, termina el cuento, todos lo ovacionamos, aplauso. Y al otro día le hizo un cuentito al personaje, donde él era el protagonista. Claro. Muy bien. Porque él encuentra su cinismo para poder seguir narrando con su reconocimiento. Sí, muy bello. Genial. Y esa es otra cosa también, que hay mucho respeto con los personajes. Uno como narrador empieza a respetar mucho a los personajes, no supone cosas de los personajes, no habla mal de los personajes, no dice, es que Simón Pescador es un tonto que nunca supo pescar porque no tiró la red. No, algo le pasa a este personaje ahí, por algo no tira la red. ¿Sí? Un paso. ¿Qué más les resuena por ahí? ¿En cuál de todos? ¿Cómo dices tú? ¿En el pescador? No, en general con el contar historias y con lo que ustedes hacen, con la sintergética, ¿qué más les conecta? ¿Qué más? Yo creo que la imaginería, Daniel, La imaginería, ¿no? porque ocurre que gran parte de la sintergética en el área de la sanación, cuando tú le dices al paciente que cierre los ojos y te siga, necesita
de alguna manera un entrenamiento de la imagen, porque de repente la gente ni siquiera se puede imaginar un color, ¿te fijas? Por eso yo creo que es tan importante que los niños escuchen muchos cuentos cuando niños, para que empiecen a desarrollar la capacidad de imaginarse, que es tan sanadora, ¿te fijas? O puede ser tan sanadora una buena imaginería. Y Raquelita, ¿tú qué piensas ahí? ¿Es imaginación o es que de verdad vamos a ese lugar? O sea, de verdad vamos. Pero eso se llama imaginarse, pero uno cuando se mete, y de hecho, de repente nosotros observamos, y hoy día en la mañana yo lo observaba en el trabajo que hicimos, el paciente se queda un buen rato como adentro, le cuesta salir. No despierta así como después de un trabajo potente de imaginería, de sanación, que tiene obviamente una intención determinada, ¿cierto? Porque también tus cuentos tienen una intención determinada, tienen un propósito. Tú algo quieres contar con cada cuento, ¿te fijas? Entonces, lo más energético que yo veo es esa introspección o eso que tú llamas el portal que abre la persona, que se permite abrir, que es un portal absolutamente desde el campo emocional, ¿te fijas? Desde el corazón, digamos. Obviamente conectado con el cerebro, pero para que la gente se abra, porque como que la gente se resiste a, pues, encuentra que estos cuentos como que son como sin importancia, no le da la importancia que tiene. Por ejemplo, la educación del niño, en general, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que distinto es un niño al que todas las noches le cuentan un cuento, o por último le leen un cuento. Qué distinto es aquel niño que no se acuesta con ese cuento, con ese papá que además aprovecha a recostarse al lado del niño y, ¿te fijas? Se le Es entrena la la capacidad, presencia, claro. es Se la les entrena. presencia, Daniel, eso. ¿Sabes qué? Siempre la energía sigue al pensamiento. Y ahí está el cuento. Como dijo Albert Einstein, nosotros no podríamos vivir, sea científico, sea quien sea, sin la imaginación. Porque él dice que no habría logrado nada si no hubiera imaginado todo lo que hizo después. Entonces, llevándolo a una cosa más chica con los niños, eso es mi cuento, con los niños no cierran los ojos y uno va, se puede meter al cerebro, ocupar todo el cuerpo en la sintergética, y el niño sigue al principio y después el niño se entrega completamente. Y todo eso se hace con imaginería. Yo trabajo el 100% de mi pega sintergética lo hago con imaginería. Y es una belleza, porque yo estoy hablando de una célula, estoy hablando de una neurona, y el niño capta inmediatamente. Es más blando, más lindo, porque está más puro que un adulto. Eso con respecto a la imaginería. Pero los seres humanos todos, después de vivir la experiencia, la guardamos en imágenes. Entonces es parte de nuestro proceso de irnos haciendo seres humanos, está en la interfaz. Sí. Siempre va a estar. Y cuando nosotros conectamos con el ser propiamente tal, vamos a esa vibración, que es la que regenera. En el cuento que él nos contaba, estaba tan clarito ahí, cuando aparecían los espejos, ya estaban con las células de 5 puntas, o sea, las estrelladas. Y después volvía al sentimiento, al agua pura, hacia la imagen de la piedra redonda, o sea, mostrar el proceso. Entonces ahí nosotros nos paseamos por las armónicas. Y el proceso humano, después de vivir la experiencia, lo guardamos aquí en el sistema fronto-orbitario como una imagen. Y esa es la base de la abstracción, porque el cerebro va creando. Y entre todos, cuando estamos aquí, en la m por c al cuadrado, la de Einstein,
en la fórmula, estamos aquí en el sexto centro, estamos en la luz, ahí estamos todos unidos en esa vibración, pero después hay cosas, pero hay un punto que él lo dijo muy lindo, que el señor que le contaba el cuento no había visto que era el mismo, se había dedicado con su ego, se quedó por allá, pero se había perdido de no encontrarse a sí mismo, el ser. Entonces ahí hay otra parte que es la que empieza a hacer el sustrato imaginal, así yo lo he logrado comprender. Claro. Por eso lo comparto, tampoco uno es dueño de la verdad, pero ya tengo el años de circo trabajando en psicoterapia, entonces uno se da cuenta. Gracias. Me lo encontré precioso, me encantó. Regalo del alma. Sí. Sí. Regalo para el alma. Sí, Daniel, maravilloso, maravilloso ese bañito de magia, de volver así Volver a ser niño también. a volver a ser niño. Y o sea, yo no escuché muchos cuentos de niña, nunca me contaron ni me leyeron, digamos, pero me encanta mucho escucharlos. Lo disfruté mucho y de verdad, digamos, te conecta al tiro, te lleva a esa parte, no sé, a la magia, al encuentro, al volver a ser niño, al encuentro con el alma. Sí, así que, Daniel, te queremos agradecer nuevamente este espacio maravilloso. Yo creo que todos nos quedamos así, pero felices, así como chanchito en el barro, como decía nosotros, así gozando esta tarde, esta horita y tanto que nos has regalado, que nos has vuelto, digamos, a conectar, a recordarnos esa magia. Así que, nada, infinitas gracias, Daniel, por este espacio, por tu disposición, por acompañarnos y por supuesto que te volveremos a invitar nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, es un placer y a mí me quedan muchísimas ganas de que desarrollemos un poco más el tema, ¿no? Como buscar la manera de pronto generar algún material, alguna cosa. Estaría interesante juntarnos, hacer un grupito de trabajo, poder hacer algún documento, no sé. Sería interesante, ¿no les parece? De todas Claro. maneras. Vamos a coordinarlo con la Mechi o con Gloria, con Raquelita, no sé, con cualquiera de ustedes. Vamos a buscarle un ladito a eso porque me parece que sería interesante, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez Jorge Carvajal me dijo en un encuentro de estos que era interesante el gancho que podía darse por el lado del arte para que mucha más gente se sumara, ¿no? Que habían cerebros que no enganchaban, digamos, por el lado más rígido, más duro, que en cambio por los cuentos podían empezar a entrar por acá y conectar con lo sintergético, ¿no? Y eso me quedó dando vueltas, digamos, ¿no? Tienes razón. ¿Tomaste? Sí, pues cuando Eso. llegue la Mechita vamos a ir a conversar. Invitamos a Julia también, ¿no? Sí, Para que a todos. a todos los que quieran integrarse. Sí. ¿Mm? ¿Puedo, Carmen? Hola, Carmen. Hola. Hola, Hola. yo soy Julia Yebra. Parece que nos conocemos de antes, del principio de la Sintergética acá en Chile. Sí. Ay, Sí. te acordaste de mí, estoy muy vieja, pero mira, mi misma risa. Por supuesto, yo te vi también en el chat donde Claudio nos comentó que se había encontrado contigo. Sí. Daniel, yo te iba a hacer un comentario que me parece a mí nunca se me olvidó cuando estudié medicina china, acupuntura en realidad, para que fuera más fácil, el profesor nos hablaba que el corazón es el emperador del cuerpo. Y cuando uno no duerme, es porque el emperador no encuentra su morada.
da vueltas y no puede encontrar dónde acostarse, digamos, y no se puede quedar dormido. Y el hígado es el primer ministro. Entonces el corazón le pide al hígado que haga un recorrido por el cuerpo para que vea qué está pasando y si están todos los órganos ya listos y dispuestos a dormir. El hígado hace un recorrido y llega al lugar del vaso. Y el vaso, con su sobrepensamiento, que está siempre preocupado del mañana, le pide al hígado que por favor le den unos minutitos más porque todavía no soluciona un problema que tiene mañana. El vaso. El vaso. Entonces, el hígado se devuelve al emperador y le dice, emperador, por favor, démosle media horita más al vaso que todavía no logra solucionar un problema y ahí apagamos las luces. Entonces eso a mí nunca se me olvidó, o sea, de verdad que el no poder dormir tiene que ver con el corazón. Si uno trabaja en acupuntura al corazón, debería mejorar el sueño. Qué maravilla, ¿no? Muy lindo. Es como un cuentito, ¿no? Es claro, es un cuentito que tú con tu creatividad lo puedes adornar más que lo que yo lo hago, digamos. Pero ahí tienes por lo menos algunos datos de órganos y de situaciones que ocurren reales, digamos, y que uno lo puede utilizar en la terapia, digamos. Muy lindo, muy lindo. Habría que ver qué pasó con la peste del insomnio entonces en ese momento con el corazón, el hígado y el vaso. El Macondo. Sí. El Macondo. Pero fíjate que yo lo veo desde el otro lado y él despertó. O sea, ya no necesitaba dormir. Si él estaba durmiendo porque no se daba cuenta de lo que pasaba. Entonces, depende de dónde uno se pare para mirarlo. Claro, 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 claro. Bueno, hay muchas versiones del cuento. Claro, infinita, como caminos hay en la vida. Sí, bueno, esto es como la introducción de un próximo encuentro, parece. Precioso, Sí, muchas gracias. tenemos que seguir. Sí. Bueno, por ahí, hablando de Simón Pescador y de tirar la red, Leche. voy a tirarles mi cuenta RU por si se animan a hacer un aporte. Bienvenido. Se recibe con todo el corazón. Con todo el corazón. Ponlo en Así que el chat. acá lo anoto. Sí. Y apareció la Meche. Sí. Hola, Meche. Hola. ¿Jaguar you o tigre you? Sí, acá ando todavía. En USA. USA. Sí, recién llegué al hotel. Hola, Liliana. Hola, chiquilla. Hola, Meche. ¿Dónde estás Hola, ahora? Marisol. Hola. Soy la Julia. Julita, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto. Besos a todos, a todas. Ya. Ahí estamos aquí organizando el próximo encuentro con Daniel. Pensando en armar grupo de trabajo y todo. Es que es un regalo para el alma escucharte a ti, oye. Qué linda, Meche, gracias. Gracias, gracias. Qué lindo que llegaste al final. Al final pero para llegaste. decir hola. Muy bien, muy bien. ¿Está lindo el viaje? Bueno, ahí está la cuenta RUT de Daniel para que podamos llenar esa red desde el corazón, como decía el cuentito del Se pueda emperador. terminar el cuento, porque ese cuento quedó a medias. Sí. Nos faltó. Faltó. Es un cuento Para muy la hermoso. próxima. Sí, para la próxima, Daniela, comprometido. Tenemos que terminar ese cuento del pescador. Del pescador, a ver, ¿por qué es que no pesca? Claro. Oye, y me imagino, porque yo estoy acá muerta de calor, que allá habrán escuchado a Daniel con un navegadito en la mano. ¿O no? Pobrecito. Habría sido bueno. Para la otra, para la otra. Eso. Pero cuando vengas a Chile, Daniel, avísanos y ahí aplicamos navegadito. Bien. Quedamos de hacer 100 años de soledad cuando vaya para invitarlas en vivo. Hicimos una parte nada más. Oye, Dani, manda tu correo, por favor. También. Ah, sí, acá lo estoy anotando.
El correo y el banco, ¿no? Porque eso se supone que es Banco Estado. Sí. Banco Estado. Cuenta RUT es Banco Estado. Queda claro que es Banco Estado, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Ese es mi correo. DH Cuento, Daniel Hernández Cuento. También Ya, me encuentran así en Instagram como DH Cuento, en Facebook, ya, página web www.dhcuento. ok. Bien, Daniel, nuevamente te agradecemos este momento tan grato, tan lleno de magia. Y esperamos, bueno, poder organizar un en vivo y en directo, sería maravilloso, pero si También, no, ¿no? Estaría lindo, sí. usaremos la tecnología que nos ha ayudado mucho. Así que Sí. muchas gracias a todas, a todos, y nos veremos prontamente. Ojalá, como te digo, en vivo y en directo, escuchando tus cuentos, esta versión de Macondo tan entretenida. Bueno, muy bonito. Y después la grabación, ¿dónde la podemos ver? La mandan al correo, ¿no? Está te la puedo mandar, te puedo mandar el link, y si no, a través de la Meche que tiene tu contacto, te mando la información para que tú puedas difundirla, verla. Pero queda en YouTube, Daniel. Sí. En nuestro canal de Atsima quedan todas las actividades. Estás en YouTube. Ah, es verdad. Atsima Chile hay que poner, ¿ah? Sí, y está ahí el anterior también, para los que no vinieron, pueden verlo. ¿Ya? Están todas las actividades, así que nos veremos nuevamente. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Liliana, Raquelita, Fresa, Gracias, chao. Chao. Beatriz, Carmen, Marisol, Gloria. Chao, Chao, gracias. chao. Placer, Gracias.